Buen día, hermanos, ¿cómo andan? ¿Estamos bien? Somos un montón hoy. Se presentó un lindo problema hoy, así que nos quedamos sin copitas y bueno, hubo que recargar. Y casi que nos estamos quedando sin espacio, así que habrá que ver qué se hace ahora, ¿no? Pero más allá de eso, hay una canción que se cantó hoy que hace tiempo que no la escuchaba y que dice algo que me llamó mucho la atención, y es que el Señor tiene un lugar para nosotros. Y nosotros no estamos aquí hoy por casualidad, nadie acá. Y se los digo sinceramente, no hay nadie acá, yo creo firmemente que no hay nadie acá que esté aquí por casualidad. Y el Señor tiene algo para nosotros hoy. Y el Señor no rechaza. Dios no es de rechazar. Lo que somos de rechazar somos nosotros, el hombre. El hombre es el que rechaza. El hombre es el que pone barreras. Pero para Dios no hay ninguna barrera. Podemos presentarnos delante de Dios, no por lo que nosotros somos, o por lo que nosotros merecemos, o por lo que nosotros hacemos, sino por la obra de Jesús. Así que hoy vamos a estar continuando con el estudio de Colosenses, podemos ir abriendo ahí, pero creo que primero oremos, para que sea el Señor hablándonos hoy, a todos. ¿Bien? Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias porque te podemos adorar, podemos cantarte, Señor, porque nos das el honor de poder presentarnos delante de ti, Señor, a pesar de que no lo merecemos, Señor, pero podemos cantarte y exaltar el gran Dios que tenemos, Señor. Te damos gracias por el tiempo de la cena también, en la que podemos pensar y recordar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí presente y tú nos honras, Señor, con tu presencia hoy, Señor, y porque nos podemos acercar delante de ti. Quita, Señor, cualquier distracción, cualquier problema, cualquier cosa que pueda estar en nuestra mente que nos impida el poder escuchar tu palabra el día de hoy, Señor. Háblanos a cada uno de los que estamos aquí hoy, Señor. Háblame a mí, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y que realmente podamos estar atentos a lo que tú tienes que decir el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya estamos terminando el libro de Colosenses, que es el libro que venimos estudiando de hace un tiempo. Ya estamos en el último capítulo. Capítulo 4, vamos a abrir ahí. Haciendo un pequeño repaso, lo que estuvimos viendo en la última sección del capítulo 3 fue un montón de recomendaciones, o más que recomendaciones, exhortaciones prácticas de Pablo para la vida del creyente, ¿no? Durante todo el libro de Colosenses, Pablo nos presentó verdades bastante elevadas, complicadas, profundas, pero eso no puede quedarse no más en un conocimiento intelectual y teórico, sino que eso nos tiene que llevar a una acción, a una forma de vivir, ¿no? Y algunas cosas que vimos por encima fue, bueno, primeramente que tiene que haber una sujeción en la familia, las mujeres tienen que estar sujetas a sus esposos, los esposos tienen que estar sujetos a Dios, los hijos tienen que estar sujetos a los padres no pueden exasperar, no pueden molestar porque sí a sus hijos, los siervos tienen que servir como a sus amos o a sus jefes como si fuera a Dios. Y bueno, vamos a ver de que sigue y continúa en el capítulo 4 algunas recomendaciones más y exhortaciones por parte de Pablo en nuestra vida. Bien, en nuestra vida y cómo debemos llevarla adelante. Leemos ahí, vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 4 hasta el versículo 6. Y dice: Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Bien, versículo 1 dice, vuelvo a leer: Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Aquí vemos que hay una diferencia entre la primera palabra, que es amo, y luego vemos que porque dice que tienen un Señor sobre el cielo. En verdad, en el original, como sabemos, fue escrito en griego, este texto, en verdad es la misma palabra, es kurios, solamente que al principio es en plural y luego es en singular, de una forma imponente, porque al final el último Señor no es un Señor o dueño cualquiera, sino es el Señor que está en el cielo, el dueño que está en el cielo, o sea, Dios. Acá podemos ver algunas cosas interesantes. Primero, dice que a los amos, Dios está exhortando a los amos o a los dueños de esta tierra, diciéndole que traten con justicia y equidad a su siervo, sabiendo de que hay un dueño y Señor sobre ellos.
Bien. Uno podría pensar, bueno, yo sé que capaz que acá hay gente que tiene gente al mando, ¿no? Que son dueños o que son jefes de algún sector y tienen gente a cargo, ¿bien? Pero capaz que la mayoría de acá somos humildes empleados que en verdad estamos sujetos a gente, ¿bien? Y uno podría pensar, bueno, este versículo no es para mí, ¿bien? Bueno, esto ya me libré de esta porque al fin hay algo que Pablo no me puede agarrar. Y no, si hay algo, esto aplica para todos los creyentes, porque aunque es cierto que se está haciendo referencia a que en ese momento la esclavitud era algo común y corriente, estamos hablando de que la esclavitud hasta el 1700, 1800, era algo, hasta incluso a finales del 1900, era algo común y corriente durante la historia, bien, en ese momento también había esclavos, pero el Señor exigía a los amos de estos esclavos que tenían que tratar con justicia y equidad a sus siervos. Pero no solamente se está haciendo referencia a las personas en ese momento que tenían esclavos, sino que también lo podríamos llevar al día de hoy a personas que tienen gente a cargo, que están en posiciones de poder, que estas personas también tienen que actuar con una balanza justa. Pero no solamente lo podemos llevar ahí, lo podemos llevar un poco más. Lo podemos llevar un poco más para abarcar a todos los que estamos acá en el día de hoy. Porque esta palabra, kurios, que quiere decir señor, amo, dueño, quiere decir una persona que está en autoridad. Una persona que está en autoridad. Y esa persona que está en autoridad puede estar en cualquier nivel de la sociedad. Desde una persona, desde un padre de familia, desde alguien que es un referente en su lugar de trabajo, capaz que no tiene el título, pero es un referente, capaz que un referente en la iglesia, capaz que un referente en un grupo de amigos, una persona que está en una posición de autoridad, no necesariamente delegada, sino porque las personas lo ven en una posición de autoridad. ¿Me explico? No siempre la autoridad delegada se ve como autoridad. Muchas veces las autoridades son impuestas, son autoimpuestas. No sé, tenemos casos de dictadores donde ellos se hacen llamar autoridad, pero en verdad la gente no los ve como una autoridad. Incluso al contrario, la gente desafía la autoridad de estas personas. ¿Bien? Yo vengo de un país que se llama Venezuela, capaz que lo conocen, donde durante mucho tiempo ha tenido un régimen que podríamos llamar que es una dictadura. Que podríamos llamar tranquilamente que es una dictadura, en el cual actualmente más o menos el 80% o capaz que más, incluso algunas encuestas, dicen que están totalmente en contra de Maduro, que es el presidente actual. 90% de la población de Venezuela está en contra de la autoridad supuestamente legítima que hay hoy en día. O sea, ahí vemos cómo tranquilamente la gran mayoría del país no está de acuerdo con la autoridad que está. ¿Bien? Y muchas veces pasa esto de que vamos a estar en lugares donde nosotros vamos a pensar, pero esta autoridad que hace acá. Me explico, yo no me tengo que sujetar a esa autoridad, pero después capaz que vemos en otro momento, eso es harina de otro costal, vamos a ver en otro momento que Dios nos exige que nos sujetemos a las autoridades mientras no vayan en contra de Dios. Pero bueno, seguimos con lo que tenemos acá. Cualquiera de nosotros podemos estar en una posición de autoridad. No necesariamente tenemos que tener un título eclesiástico, ni laboral, ni de cualquier otro tipo. Podemos estar en una posición de autoridad, porque podemos tener gente que de cierta u otra forma nosotros somos referentes para esas personas. Capaz que en un grupo de amigos soy el único o sos el único cristiano y la gente te está pendiente de vos, está pendiente de lo que haces, de lo que decís, de cómo actuás. Y en ese lugar también nosotros tenemos que tener cuidado. En ese lugar también tenemos que saber cómo vamos a tratar a las demás personas. Y también lo vamos a ver más adelante, que también Pablo nos exhorta en este capítulo a estar pendiente de cómo tratamos a las personas de afuera. Ahora, es interesante porque no solamente él dice que tenemos que tratar con justicia y equidad, con una balanza justa a las personas que tenemos capaz que a cargo, pero también dice, sabiendo que ustedes tienen un Señor en el cielo. La referencia de autoridad es la máxima autoridad que existe. ¿Qué cuál es? La de Dios. Vivimos en una sociedad que más o menos esa filosofía viene de la ilustración del liberalismo, donde todos somos libres, no hay nadie sobre nosotros, podemos llegar a donde querramos. Bien, una idea bastante parecida a la idea de la Torre de Babel, no sé si se acuerdan, de que las personas querían llegar a donde estaba Dios. Esa idea de que no hay nadie arriba de nosotros es una idea, verdad, bastante tardía, de hace un tiempo para acá, pero el Señor nos dice que hay un Señor sobre todas las cosas, que Dios está sobre todas las cosas. Y Él es la referencia de cómo debe actuar la autoridad. Porque es la autoridad máxima. Entonces, si nosotros decimos, bueno, hay una autoridad sobre mí, voy a ver cómo actúa esa autoridad, para yo estando en causa de autoridad, sea delegada o sea impuesta por las otras personas, para ver cómo voy a actuar. Y nosotros tenemos un ejemplo clarísimo de eso,
¿Qué ejemplo a ustedes se les viene a la cabeza de autoridad y de una persona que fue buena autoridad? ¿Cómo? Moisés, bien, sí, es una buena autoridad, pero una autoridad perfecta. Jesús, autoridad perfecta. José también estuvo en posición de autoridad, es cierto. Pero me llama la atención porque sabemos que era la autoridad. José en ese momento era una autoridad, incluso era el gobernante del pueblo de Egipto, en ese momento el imperio más grande. Pero la autoridad máxima, un ejemplo de autoridad máxima, es Jesús. ¿Quién está sobre Jesús? Nadie, Él es Dios. Y podemos ver cómo Él actúa. Y lo que nosotros siempre vemos en la autoridad de Jesús es que siempre parte del ejemplo y del amor. No parte desde la visión de yo estoy arriba y todos los demás tienen que seguirme a priori. Que en verdad es así, porque Él es el creador de todos nosotros. Pero es interesante cómo Jesús, incluso siendo Dios y el creador de sobre todas las cosas, su autoridad parte desde el ejemplo. Y lo podemos ver en un montón de ejemplos en el Evangelio, no los vamos a ver, pero tenemos desde el punto de vista de su bautismo. Él iba a ser bautizado y Juan le dijo, Señor, ¿pero cómo yo te voy a bautizar? Él dice, en tal caso tú me tienes que bautizar a mí. Pero Jesús quería dar ejemplo en su vida, en todas las cosas que hacía, en resistir a la tentación. Él fue ejemplo a nosotros a la hora de resistir la tentación. Él no dijo, resistan la tentación y manéjense. No, dice que nosotros tenemos a un Dios que se compadece y nos entiende porque Él también fue tentado, desde el ejemplo. También vemos desde el servir a los demás, el ejemplo clásico. Estaban todos los discípulos ahí con el Señor y Él se pone a lavar los pies de ellos. El Señor, el Rey del Universo, le lava los pies a sus discípulos. ¿Y qué es lo que dice después? ¿Se acuerdan? Hagan como yo hice, como yo les estoy lavando los pies, lávense los pies entre ustedes. El ejemplo, la autoridad que parte del ejemplo. Y también lo podemos ver de su ejemplo a la hora de resistir al mal con el bien. Él no dijo, pongan la otra mejilla y manéjense. Él fue un ejemplo de poner la otra mejilla. Su autoridad, cuando nosotros vemos que Jesús nos dice en el Sermón del Monte, pongan la otra mejilla, Él fue el primero en poner la otra mejilla. Y lo vemos que cuando Él fue acusado y fue llevado al cautiverio, fue llevado cautivo y fue llevado a la cruz y murió, dice que Él no dijo palabra, no se defendió. El justo estaba siendo juzgado de forma injusta, pero Él permaneció callado. Él dio la otra mejilla. Y un ejemplo que lo podemos ver ahí en Mateo 7, 28, 29, vamos ahí, rápido. Que esto no solamente lo vemos nosotros ahora, sino que la gente en ese momento lo veía también. Mateo 7, 28. Mateo 7, 28 dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, y el 29 dice, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Ese es un versículo que ejemplifica perfectamente una autoridad que se quería hacer llamar autoridad y la gente no las veía como autoridad, y una autoridad que vino humilde y la gente ya lo veía como autoridad. En el caso de los escribas justamente eran los referentes de la ley que llevaban el sector religioso y parcialmente político en ese momento, que estaba bastante mezclado porque estaba el Imperio Romano ahí arriba. Ellos eran los referentes y eran los eruditos, los que sabían, supuestamente los que entendían la ley, ¿no? Los que entendían las interpretaciones o los que tenían diferentes escuelas de teología. Ellos eran los cracks, supuestamente. Pero a la hora de hablar no les causaba en la gente lo que Jesús causaba. Porque Jesús hablaba como si tuviera autoridad, porque la gente veía que su mensaje era respaldado por su vida. Y ahí es donde radica la autoridad. Cuando lo que yo digo es respaldado por mi vida. ¿Bien? En ese momento, por eso es que podemos decir, bueno, capaz que nosotros, si alguien viene y me critica algo, ¿qué es lo que uno primero suele pensar? Cuando alguien me dice, che, esto no lo puedes hacer, o no estás haciendo bien. ¿Qué es lo primero que nos llega a la cabeza? ¿Quién sos vos? ¿Qué es lo que estás pidiendo ahí? Que es entendible, es humano, a todos nos pasa, ¿eh? A mí me pasa, todo el tiempo. ¿Quién sos vos? ¿Pero qué es lo que estoy pidiendo ahí? Estoy pidiendo autoridad. Estoy diciendo, ¿qué autoridad tienes tú para venir a decirme lo que me estás diciendo? Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo sale eso del corazón? Cuando yo no veo a esa otra persona, por la razón que sea, puede ser de forma legítima o ilegítima, no lo veo como autoridad.
porque si yo lo viera como autoridad, no me preguntará eso. Lo acato, lo digo, ¿está bien? Claro, hay que ver. ¿A qué personas tomamos como autoridad y a cuáles no? También puede ser que capaz que para mí nadie es suficiente autoridad, que eso es otro problema. Pero lo que sí es cierto es que si yo veo a una persona como autoridad, esa persona me va a decir algo y yo le voy a acatar. No lo veo como autoridad y ¿qué me va a salir? ¿Quién sos vos? ¿Qué estoy pidiendo ahí? Estoy pidiendo autoridad, estoy pidiendo título de autoridad. No capaz impuesto, pero para mi vida. Porque aunque esa persona tenga el título de autoridad, si para mí no es autoridad, le voy a seguir pidiendo. No sos nadie para decirme esto. Pero ¿saben qué? Eso no lo podemos hacer con Jesús. Porque si el Rey del universo actuó como actuó, ¿qué me queda a mí? ¿Qué queda de mí? Yo no le puedo decir a Jesús, ¿quién eres tú para decirme que dé la otra mejilla, para que resista la tentación, para que cuide, para que sirva? No le puedo decir eso a Jesús. No solamente porque es Dios y el creador de todas las cosas, sino que Él vino y me dio ejemplo de su autoridad. Así que bien, hermanos, volviendo ya a Colosenses, ya sea en la posición que estemos de autoridad, tenemos que ser justos, tenemos que ser sabios, como Jesús es justo y sabio con nosotros. Tenemos que tratar a las personas como Dios me trata a mí. ¿Y cómo Dios me trata a mí? Dios dejó su ejemplo a través de Jesús. Bien, seguimos. Dice en el versículo 2, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y aquí viene un tema complejo. Yo les pregunto, ¿la oración es primer o último recurso? Perdón. Ahí va, Pablo. ¿Cómo dijiste? Debe ser primer recurso. Pero yo les soy sincero, hermanos. La mayoría de las veces no es mi primer recurso. La mayoría de las veces no es mi primer recurso. La gran mayoría de las veces no es mi primer recurso. Y ahora vamos a ver por qué. Pero vemos que acá Pablo nos insiste que perseveremos, seamos constantes en la oración, velando, estando atentos a las acciones de gracia. Debemos ser constantes en la oración y estar atentos buscando motivos para presentar delante de Dios de forma proactiva. Nosotros muchas veces pensamos en los grandes hombres de Dios, que capaz que es un poco contradictorio porque pensamos en grandes siervos y en verdad el siervo es lo que está más bajo, pero se entiende lo que quiero decir. Esos referentes que nosotros vemos de la vida espiritual, esos grandes referentes, Jim Elliot, George Mueller, John Wesley, todos esos que tenemos, hay una lista enorme de ellos, con sus diferentes orígenes, diferentes fortalezas, diferentes debilidades. Y nosotros muchas veces pensamos, bueno, pero esa gente estaba resalada. Esa gente era unos cracks, a diferencia de mí, que soy un pobre creyente. Pero ¿saben qué es lo que yo creo? Y no solamente lo creo, sino que varias personas, ellos mismos lo han dicho, que lo que hacía la diferencia entre un gran siervo de Dios, entre comillas, un siervo útil, y llegar y tener ese impacto en las vidas que estas personas tuvieron, que algunos de ellos impactaron a miles o millones de personas, fue su vida de oración. La diferencia entre nosotros acá, a veces a medio pelo, tratando de llegar a fin de mes espiritualmente, que también me pasa económicamente, pero que estamos ahí tratando de sobrevivir en la vida cristiana. Y no la sentimos a veces tan victoriosa, hermanos, porque muchas veces no se siente victoriosa la vida cristiana. No porque no tengamos victoria, sino porque si yo me alejo de aquel que me da la victoria, no la voy a conseguir. Pero la diferencia entre estas personas que impactaron el mundo y nosotros, yo estoy seguro que el 99% de esa diferencia radica en la vida de oración que esas personas tenían y en la vida de oración que yo tengo hoy. Por ejemplo, dos ejemplos que me llaman mucho la atención. John Wesley. John Wesley fue uno de los que en el 1700 por ahí inició lo que fue se me fue la palabra. Tuvo un impacto en Inglaterra, pero un avivamiento, el avivamiento de los Wesley. Fue un avivamiento que impactó a toda Inglaterra con el Evangelio. Toda Inglaterra se vio impactado por el testimonio de Wesley y el impacto que tuvo en Inglaterra. Hasta el punto de que eso estuvo en todos los medios de comunicación, la gente lo conocía, hubo un impacto del Evangelio en ese momento, en esa nación. Él dice que él tenía
todos los días, de forma cronometrada, se levantaba a las 4 de la mañana, tenía 2 horas de oración solamente, todos los días. 2 horas de oración. Y yo a veces me pudro con 10 minutos. 10 minutos y ya estoy pensando en cualquier otra cosa. En 10 minutos y ya estoy pensando en dónde tengo que ir, a dónde tengo que hacer. Capaz que 5 minutos de buena oración puedo tener y más nada que eso. Él tenía 2 horas de oración constante todos los días. George Mueller, lo conocemos la mayoría, el hombre con esa fe que oraba y se cumplía. Dice que, George Mueller dice, en uno de sus diarios, dice, vivo en un espíritu de oración, oro al caminar, oro al acostarme y cuando me levanto. Estaba todo el tiempo hablando con Dios. Dice, la otra vez vi una nota que decía que en sus diarios, más o menos, él recibió respuesta de Dios de 50.000 peticiones. 50.000 peticiones respondidas en su propia biografía. 50.000. Ahora yo me pongo a pensar, nos vamos a hacer una cuenta rápida. ¿Cuánto habrá sido el porcentaje de ese 50.000? ¿Cuánto representaba en ese porcentaje de oraciones efectivas? O sea, digo oraciones efectivas como aquellas que fueron respondidas. Porque si fue el 10%, ese 50.000, ¿cuántas cosas más tuvo que haber orado que no fueron respondidas? Que el Señor no le respondió. Porque el Señor no nos va a responder todo. Hay cosas, Dios, dentro del plan de Dios está a veces que nosotros oremos y no se nos responda como nosotros querramos. O que a veces haya silencio. ¿Cuánto tuvo que orar George Mueller para llegar a tener la cifra de 50.000 peticiones respondidas? Una locura total. Y nosotros a veces nosotros tenemos una reunión de oración los miércoles a las 7, en la cual, por lo general, no solo en nuestra iglesia, en todas las iglesias, siempre es la reunión de menor concurrencia. Capaz porque eso representa, y lo digo por mí, porque yo tampoco vengo, por tema de trabajo, pero aunque no estuviera trabajando, seguramente hubiera días que no quiero venir, que eso capaz que lo que representa es cuánta importancia nosotros le damos a la oración en nuestra vida. Y muchas veces nosotros, si llegamos el día, si un día yo llego a presentarme delante de Dios en oración y no tengo motivo de oración, ya tengo un motivo de agradecimiento. Que no creo, hermanos, que no haya nadie aquí que no tenga algo que pedirle a Dios. Algo por lo que orar, algo por lo que pedir. Pero si no lo llegamos a tener, eso ya de por sí es un buen motivo para orar, porque gracias a Dios que no tengo nada que pedirte. No va a pasar, o no creo que pase. O por lo menos si pasa va a durar 5 minutos, pero el Señor también nos dice en su palabra que tenemos que ser agradecidos. Dicen, velando en acción de gracia. Y me llama la atención porque velar en verdad significa estar atento. Como que yo tengo que estar atento a las acciones de gracia. Tengo que ser proactivo a la hora de agradecer. Tengo que ponerme como un punto de referencia en mi oración, ser agradecido a Dios. Porque nosotros también muchas veces, toda nuestra oración se parece que estuviéramos listando una lista de Navidad a Papá Noel. Señor, esto, quiero esto, lo otro, me hace falta esto, lo otro. Porque es fácil pedir, porque tenemos un montón de necesidades. Pero el agradecer, dice, velar, ser atentos a la hora de agradecer. Hay cosas, hermanos, que el Señor nos libra, nos guarda, nos da, que nosotros pasamos totalmente por alto. Y me pasa. Y nos damos cuenta después cuando ya no lo tenemos. Y ahí me recuerdo por qué yo no agradecí de esto cuando lo tenía. Puede ser cualquier cosa. Puede ser la salud, estabilidad financiera, una buena relación con mi familia, con mi pareja. Hay tantas cosas que el Señor nos da y nos bendice desde que Cristo vino, nació, murió por mí. Eso ya es suficiente razón para estar agradecido todos los días. Porque gracias a ese sacrificio es que podemos estar acá. Y a ese sacrificio es que tenemos entrada plenamente delante del Padre para poder presentarle nuestras peticiones. Ya con eso tendría que ser más que suficiente. Así que lo segundo que tenemos que tener en cuenta hoy, hermano, es que tenemos que orar. Tenemos que orar. Y el 3 y el 4 acompañan esto perfectamente porque muestran la actitud de Pablo con respecto a la oración. Dice el 3, oren al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Pablo no solamente les dice, oren, sino que también aprovecha y les mete un chivo. Les dice, oren por. Les dice, oren específicamente por la expansión del Evangelio, para que se nos pueda abrir puerta. ¿Bien? ¿Cuántas veces oramos por la expansión del Evangelio? Estaba viendo una nota por ahí,
En el 2018 más o menos se decía que habían 440.000 misioneros a tiempo completo en el mundo. 440.000. Comparado eso con la población de la Tierra es bastante poco. Pero bueno, es un buen para tenerlo en cuenta. ¿Cuántas veces oramos por la expansión del Evangelio en nuestra iglesia? Para que el Señor alcance personas. Tenemos un montón de personas aquí alrededor. No nos tenemos que ir muy lejos para encontrar a alguien que no conozca a Cristo. Para nada lejos nos tenemos que ir. Ya con que mira al lado en mi trabajo ya, seguramente la mayoría de ahí no conocen a Dios. Ahora, el 4 a mí me impacta. Es cortito el 4. Vamos a leerlo, dice. Leo desde la última parte del 3. Por el cual también he sido encarcelado. ¿Por qué? Por el dar a conocer el misterio de Cristo. Para manifestarlo como debo hacerlo. Él pide oración, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Y aquí viene lo que me impacta, hermanos. Pablo pide oración para que él pueda hacer bien su trabajo, que en ese momento era dar el evangelio. Pero no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de Pablo. Aquel que Jesús literalmente se le aparece resucitado, lo tira del caballo, pasa tiempo con los apóstoles, el Señor lo elige y lo usa como instrumento donde hace milagros, donde se le revela el misterio. Él pide oración a la iglesia para hacer bien su misión, para hablar bien. Y yo me pregunto, si el apóstol Pablo tiene que pedir oración para hacer bien esta tarea, ¿qué me queda de mí? Y muchas veces pasa, hermano, de que nosotros confiamos más en nosotros que en Dios, en nuestras estrategias, en nuestras actividades programadas, y no dependemos en la oración de Dios. Si alguien podíamos decir humanamente que no necesitaba de Dios, de la dependencia de Dios, que igual también es un absurdo total, pero viéndolo desde un punto de vista humano, no, capaz que era Pablo, a él se le hacía fácil. Él tenía la misión, ya estaba encomendado, ya está. Ya Dios le había dicho que iba a ser utilizado como instrumento. Capaz que no precisaba tanta oración después constantemente. No, él dependía de Dios en oración. Él no andaba confiando en sus habilidades de elocuencia o de sus talentos o de sus estrategias. Él pedía a la iglesia que oraran para que él pudiera hablar bien y dar bien el mensaje. Y me llama mucho la atención porque, y aquí vuelvo a la misma pregunta de antes, primero o último recurso. En esta iglesia, hermanos, muchos sabrán, hay varios ministerios funcionando. Varios grupos de personas organizadas con dones que Dios dio para llevar a cabo tareas. Tenemos el ministerio de la escuelita, que se da a los niños del barrio, se les tiene un tiempo con ellos. Tenemos adolescentes, tenemos jóvenes, ministerio de damas, ministerio de hombres, tenemos el ministerio de alabanza. Varios ministerios tenemos, donde personas invierten tiempo, dinero y esfuerzo para que anden. Pero yo me pregunto, y realmente esto me confrontó a mí, ¿yo estoy dependiendo más de mi estrategia humana y de mis visiones humanas y mis tácticas humanas para llegar a la gente, o estoy dependiendo más de Dios? ¿O estoy dependiendo de la oración? ¿Cuántas veces estoy orando? ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo en organizar un programa? ¿Y cuánto tiempo estoy invirtiendo en orar por ese programa? En orar por la gente que va a ir. ¿Dónde está mi enfoque? ¿En tener la mejor presentación, la mejor atracción posible y el mejor cronograma posible? ¿O estoy dependiendo de que si Dios no obra, de nada va a servir lo que haga? ¿Me explico lo que quiero decir? No significa que el programa no sea importante, porque al final necesitas gente, necesitas organización, necesitas dinero. Pero de nada sirve, hermanos, que estemos obrando algo y esté dependiendo de nosotros. Si eso depende de mí, al final va a ser heno y hojarasca que se va a quemar. ¿Dónde está mi enfoque? Y hermanos, la exhortación al día de hoy a todos, incluido yo, primero yo, nos falta orar más por los ministerios de nuestra iglesia. Yo le doy gracias a Dios porque yo sé que hay personas en nuestra iglesia que oran realmente por los ministerios, que oran. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasaría si todos estuviéramos en el mismo sentir? Si todos invirtiéramos en orar fervientemente por la obra de Dios en nuestra iglesia. Yo me pregunto qué pasaría. Yo estoy seguro, hermano, no sé cómo funciona la oración. ¿Sí? Es uno de esos misterios que yo no termino de entender y ya me rendí.
Yo dije, no lo voy a entender. Y está, ya. Hubo un tiempo que lo quería entender, no lo voy a entender. Lo que sí sé es que la oración tiene poder. No sé cómo funciona. Realmente se lo digo. No sé, para mí es uno de los misterios más grandes de la oración. No sé cómo funciona, pero yo sé y hemos visto y hay testimonios de personas que oran y Dios actúa. Dios actúa. Entonces, la falta de oración en nuestras vidas, hermano, muestra algo. Muestra nuestra independencia de Dios. La falta de oración en mi vida demuestra que yo soy, o yo pienso ser capaz por mis propios medios. Porque cuando uno es niño, uno le oraba a sus padres. ¿Cómo le oraba? Papá, ayúdame. Papá, llévame, levantame, que me caigo. Comprame esto, dame lo otro. Nosotros lo que teníamos ahí era una especie de oración con nuestros padres. ¿En qué sentido? Nosotros estábamos pidiendo, estábamos diciendo, mostrando nuestras necesidades a nuestros padres, que en ese momento, dentro de lo que pudieran hacer, trataban de suplirlas, ¿no? Pero, ¿eso qué mostraba? Dependencia del niño. Porque el niño no puede ir a comprarse un helado. Tiene que pedirle al padre que le compre el helado. No tiene los medios, no sabe cómo funciona la economía, no tiene ni idea, no sabe cómo es el proceso de intercambio en el que yo doy un papel y me dan un helado. No sabe cómo funciona eso. Él lo pide, él que muestra al padre. Quiero esto. Vos hacé lo que tenga que hacer para llevar al cabo mi deseo. El niño, cuando está, capaz que ni siquiera sabe hablar, tiene hambre, ¿qué hace? Padre, tengo la impronta de que me hace falta alimento. No, empieza a llorar. Su oración al Padre es llanto. No sabe lo que siente, no entiende los procesos fisiológicos que ocurren dentro de él a sentirse incómodo. Solo sabe que se siente mal y llora, lo expresa, lo exterioriza. Eso muestra que ese niño es totalmente dependiente de sus padres. Él no pudiera conseguir el alimento si el Padre no se los da. Ahora, ¿nosotros somos así de dependientes con Dios? Les pregunto. Yo creo que no, hermano. Yo no soy así dependiente. Por eso yo digo que en la teoría la oración tendría que ser nuestro primer recurso. Como ese niño que llora por la leche de la madre. Pero en la práctica nos quedamos con la frase de solo queda orar. Hemos escuchado esa frase, ¿verdad? Todo lo que queda es orar. Solo me queda orar. Y yo he usado esa frase. Pero esa frase me hace tanto ruido. Porque sí es cierto que hay momentos que después de todo el obrar humano que se puede hacer, porque tampoco que nosotros nos vamos a quedar debajo de una palmera esperando que Dios nos dé trabajo, sino voy a buscar trabajo, ¿no? Hay un obrar del hombre, Dios utiliza nuestras acciones también para mostrarnos su obrar. Es cierto que hay momentos donde no queda más nada que orar, pero a mí lo que me hace ruido de la frase es que muchas veces la carga que está sobre la frase es, ya hice todo lo que yo podía hacer primero, ahora me voy a poner a orar. ¿Me explico lo que quiero decir? En vez de ser al revés, ¿por qué primero nuestra acción es actuar antes que pedir a Dios orientación? Capaz que es algo que tengo a mi alcance, pero ¿es lo que Dios realmente ve que lo que yo tengo a mi alcance es lo mejor en ese momento? Capaz que no. Tenemos el caso de Abraham. Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo. Hasta el capítulo 15 no se le menciona que iba a ser por Sara. Se le dice, vas a tener un hijo, vas a tener descendencia. Sara y Abraham vieron, mira como que la cosa no está funcionando, estamos viejos, no funciona la cosa. Vamos a hacerlo lógicamente coherente con nuestra cultura y lo que tenemos a nuestro alcance. ¿Qué era? El padre de la familia tenía un hijo con la sierva y ese hijo pasaba a ser hijo de la madre de la casa. Bien, esa era la cultura, esa era lo lógico, eso era lo que tenía sentido en ese momento y no solo ocurría ahí, sino ocurría en varias culturas. Bien, eso era lo humanamente posible. Ahora, ¿qué pasa? Abraham tiene un hijo con Agar, que se llama Ismael, y después Dios le dice, no, Abraham, tu descendencia no va a venir por Ismael, vas a tener un hijo con Sara. Y entonces todo el mundo, Ahora, en ese momento, podríamos decir, Abraham no tenía la información completa. Pero ¿qué pudo haber hecho Abraham? Dios, ¿será que esto es lo que tú quieres? Esto es lo que yo tengo a mi disposición ahora, a mi alcance. ¿Será que va a venir por ahí tu obrar? ¿Pero qué pasó con Abraham? El padre de la fe. En ese momento no consultó.
Y ha pasado en otros momentos donde el pueblo de Dios no consulta y hace lo que a los ojos tiene sentido y después termina metiendo la pata, le termina errando. Entonces, hermanos, no seamos dependientes de Dios. Perdón, no seamos independientes. Seamos dependientes. Nuestra sociedad nos ha metido un chip de que la dependencia está mal, a priori. Vos no puedes ser dependiente, vos tienes que ser libre. No hay nadie sobre vos. Es cierto que yo no puedo seguir dependiendo hasta ahora de que mis padres me den de comer, me compren la comida, me compren la ropa. No. Tengo que seguir el plan de Dios, que también es tener una familia. Y que hayan otras personas que dependan de mí. Pero delante esa idea se trasladó a Dios. Vos tenés que ser libre de Dios, independiente. ¿Y quién fue el primero que quiso ser independiente de Dios? Satanás. La primera revolución vino en el cielo. La oposición al legislador de ese momento, que era Dios. Ahí hubo el primer caso de independencia. Y no terminó muy bien. Y después, ¿quiénes vinieron después a tratar de ser independientes de Dios? Adán y Eva. Tampoco terminó bien. La independencia de Dios nunca sale bien. Seamos dependientes de Dios, hermanos. Tenemos que aprender a ser dependientes. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Orando, leyendo su palabra. Seguimos. Vamos ahí al 5 y al 6. Ya vimos que Pablo pide oración por la expansión del reino, por su ministerio, para que Dios lo ayude a hablar. Eso muestra lo dependiente que era Pablo de Dios y del obrar de Dios. Y ahora vienen unas últimas recomendaciones que dice: anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Pablo nos dice que andemos sabiamente con los de afuera. ¿Qué está haciendo referencia con los de afuera? Las personas que no están dentro de la iglesia, los que no han aceptado a Cristo. Andemos con sabiduría afuera. ¿Pero para qué la sabiduría? No para hacer curros, no para sacar provecho monetario de la sabiduría, sino sabiduría para aprovechar el tiempo. Y ese aprovechar el tiempo hace referencia a aprovechar ese tiempo, quiere decir la oportunidad. Tenemos que tener sabiduría para aprovechar la oportunidad. Ahora, ¿la oportunidad de qué? ¿La oportunidad de qué? Sigue diciendo que su conversación sean siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo responder a cada persona. ¿Y de qué viene hablando Pablo antes? Del Evangelio. ¿Qué tenemos que aprovechar el tiempo? ¿En qué tenemos que aprovechar las oportunidades con la gente de afuera? De presentar el Evangelio, de hablarles de Cristo. Me llama mucho la atención cómo él lo expresa, que su conversación siempre sea con gracia, sazonada como con sal. Hay una canción por ahí que habla de que tenemos que tener sabor a Evangelio, ¿no? Muy poético, muy lírico. Que nuestro hablar tiene que tener entre líneas el Evangelio. Y que tenemos que aprovechar cada oportunidad posible o crear oportunidades para presentar a Dios, a presentar a las personas el Evangelio de Dios. Ahora, es interesante que él habla, que tenemos que tener sabiduría, que tenemos que, nuestra forma de hablar, o sea, hay un cambio, tiene que haber una estrategia, tiene que haber un cambio en la forma de hablar y de ser, porque si yo hablaba de una forma, toda chocante y a lo bruto, y quiero que la gente vea la gracia y el amor de Dios, ya no puedo hablar así. Entonces, tiene que haber un cambio. Ahora, pero también tiene que haber sabiduría, y el tema de la sabiduría es compleja, porque no se da de la noche a la mañana la sabiduría. No se da de la noche a la mañana. Ahora la pregunta es, ¿cómo podré entonces tener sabiduría para hablar de la forma adecuada? ¿Cómo me voy a poder dejar, cómo Dios me va a poder guiar? ¿Cómo voy a poder ser de impacto en el grupo de personas que esté? ¿Cómo se les ocurre, gente? Ya hablamos de eso. Leyendo la palabra, sí, va por ahí. Pero lo que va a cambiar esto, ¿cómo voy a poder ver las oportunidades de hablar de Cristo y las voy a aprovechar al máximo? Teniendo una vida de oración y de comunión con Dios. Ya la respuesta la vimos antes, la dependencia de Dios. Para yo aprovechar las oportunidades, para yo poder tener que mi forma de hablar impacte a la gente y vean a Cristo, tengo que estar en plena comunión con Dios.
Nosotros vemos el caso de los apóstoles, hombres del vulgo, pescadores, sin estudios, que la gente los escuchaba y sabían que habían estado con Jesús. Su palabra, su forma de hablar habían estado tan cerca de Jesús que su forma de hablar ya había sido influenciada para hablar como Él hablaba. Sazonada estaba su palabra. Así también tenemos que ser nuestra palabra, hermanos. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer tener ese cambio en mi vida si yo no paso tiempo con mi Señor? No lo voy a ver. Ese cambio no va a pasar. ¿Cómo se nos pega el dialecto de la otra persona? Hablando con esa persona, pasando tiempo. ¿Cómo se nos pegan las costumbres? Viviendo y conviviendo con una persona, se te pega. Lo bueno y lo malo, como ya hemos visto antes. Se te pegan las buenas costumbres y las malas costumbres a veces también se pegan. Bueno, ¿cómo vamos a poder nosotros cambiar nuestra vida y mostrar a Cristo si no pasamos tiempo con Cristo? Si el Señor no es nuestra prioridad y si somos totalmente independientes de Dios y solo buscamos a Dios cuando tenemos el agua al cuello, ¿cómo yo voy a poder pasar el suficientemente tiempo con Él para que Él cambie mi vida y las personas a la hora de hablar vean ese cambio? No va a ocurrir, hermanos. No va a ocurrir. Entonces, para ir concluyendo, yo creo que nos quedemos hoy, hermanos, con el hecho de que tenemos que ser dependientes de Dios. Dependientes de Dios. ¿Para qué? Para poder aprovechar las oportunidades de hablar. Para poder ser sabios a la hora de hablar. Para poder responder, como dice acá, para saber cómo responder a cada persona. No es fácil cómo saber responder en cada situación. Eso necesita sabiduría. Y no una sabiduría humana, una sabiduría que viene de Dios. Tenemos que, el Espíritu Santo tiene que guiar nuestras acciones y nuestras vidas. Ahora la pregunta, una pregunta que me hago. ¿Qué es esta sal de la que está hablando? Esta sal de la que habla del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es esa buena noticia de salvación. Es una buena noticia. Pero esta buena noticia, como algunas otras, no empieza muy lindo. Porque lo que empieza esta buena noticia, que Pablo nos dice que tenemos que hablar y estar preparados para mostrar a las demás personas, y que tenemos que aprovechar cada oportunidad para mostrar este mensaje, así de importante tiene que ser el mensaje para tratar de aprovechar cada oportunidad para hablarlo, el mensaje no comienza muy lindo, el mensaje es, todos nosotros estamos perdidos. Todos nosotros tenemos una sentencia de muerte. Y no pareciera que fuera una linda noticia, o sí, si yo le digo están todos perdidos, estamos todos perdidos, ¿eso les parece una buena noticia? A priori no parece una buena noticia, no parece. Pero pasa a ser una buena noticia cuando hay una solución después de eso. Porque si solo nos quedamos con que estamos todos perdidos, caemos en el pesimismo. Total, ya está. ¿Qué vamos a hacer en nuestras vidas? Bebamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, no importa lo que hagamos, ya está, estamos perdidos. Si viene un meteorito a la Tierra y todos vamos a morir y va a pasar en unos días, ¿qué importa? Toda la Tierra caería en un anarquismo total, nadie le importaría nada. Pero el tema es que hay una esperanza. Y yo les digo, hermanos, hoy, hay una esperanza para esa sentencia de muerte que todos a la hora de nacer tenemos arriba. Porque no existe uno que a la hora de nacer no nazca fuera y destronado de la gloria de Dios. Y nos podríamos preguntar ¿por qué? ¿Por qué tengo esta sentencia de muerte? Si yo no he hecho gran cosa, yo trabajo, estudio, ayudo a la gente. El problema es, hermanos, que nosotros estamos en un estado a la hora de nacer que se llama pecado. Nacemos con esa etiqueta. Muerto por el pecado, nací con esto acá. El salmista dice que fue concebido en pecado. Él a la hora de nacer ya era un pecador. Y que después eso se exterioriza, lo podemos ver en la vida. Lo podemos ver afuera. El pecado abunda en nuestra sociedad, hermanos. Las consecuencias del pecado abundan. Las consecuencias del pecado abundan en mi vida incluso. Y también abundan en nuestras vidas. Porque cuando yo me separo de Dios, el pecado comienza a ganar terreno. Y comienzo a ver las consecuencias del mismo. Ahora, hay una solución para ese problema. Y esa solución es aceptar el sacrificio de Jesús. Y es posible que hoy haya gente hoy acá que todavía no haya aceptado la medicina a su problema. Que no haya aceptado la medicina a su enfermedad. A esa enfermedad letal que nos mata. Que ya podríamos decirlo, pero yo no estoy muerto, estoy vivo, respiro. Pero estamos totalmente separados de Dios, amigos. Hoy, si no has aceptado a Cristo,
Si Jesús no está en tu corazón, estás totalmente apartado de Dios. Como yo lo estaba. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos pensar, capaz que hay medios de acercarnos a Dios. Capaz que si ofrendo, capaz que si me voy por el bautismo, ¿qué tal si voy a la iglesia? ¿Qué tal si hago peregrinación y me voy caminando 5 kilómetros de rodilla? No, nada de eso sirve. No hay nada que podamos hacer para acercarnos a Dios. Solo una cosa, y es aceptar el sacrificio de Jesús. Jesús vino, amigos, vino a esta tierra, siendo Dios, para cumplir una misión, para satisfacer, para matar una enfermedad que estaba arrasando con la humanidad, que era el pecado. Él vino y siendo justo, cargó sobre Él esa enfermedad. Él cargó nuestras enfermedades, nuestro pecado sobre Él. Porque la justicia, Dios es amor. Eso está bastante de moda últimamente. Dios es amor. Y sí, Dios es amor, pero también Dios es justo. Nosotros no veríamos amor en un juez que alguien mata a 50 personas y el juez dice, no, yo soy amoroso, no va a ir preso. ¿Ahí nosotros veríamos amor de parte de ese juez? No, ¿qué es lo que veríamos? Injusticia. Está siendo injusto. Esa persona tiene que pagar por lo que hizo. Ahora el tema es, hermanos, que sobre todo nosotros hay una sentencia que nosotros también tenemos que pagar. Por nuestro propio pecado. Y la paga de ese pecado dice la palabra que es la muerte. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios te amó tanto y me amó tanto que Él dijo, yo voy a pagar su condena para que yo no la deba pagar. ¿Y cuál fue esa condena? La muerte en la cruz. Cristo murió en tu lugar y en mi lugar para que yo no tuviera que cargar la culpa. ¿Quién llevó la culpa? Cristo llevó la culpa. Y Cristo no tenía culpa que cargar. Él era justo, Él era bueno. Él no había hecho nada, no había pecado. Si alguien no tenía que ser juzgado, era Él. Pero Él decidió llevar ese juicio en tu lugar para que hoy puedas acercarte solamente a Él a través de ese camino. No hay nada que puedas hacer. No hay nada que puedas hacer que te haga digno. Ni ahora ni en 1000 años delante de Dios. Lo único que nos hace capaz de presentarnos delante de Dios es aceptar el sacrificio de Jesús por medio de la fe. Y hacer a Jesús nuestro Señor. Pablo dice, vamos a ir ahí, en Romanos. Anoté mal la cita. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, hermanos. Dios siendo justo, vino y murió por nosotros siendo injusto. Él murió en nuestro lugar. Y la única forma que tenemos para acercarnos a Dios no es a través de las obras. No hay nada que ustedes puedan hacer y que podamos hacer para agradar a Dios. Lo único que puede agradar a Dios y justificarnos y hacernos limpios delante de Dios es el sacrificio de Jesús. Es creyendo en Jesús. Esa es la sal. Ese es el mensaje que tiene que estar impregnado de nuestro hablar a la hora de hablar y compartir con los demás. Y hoy toda esta iglesia se los comparte a todos los que nos visitan hoy que todavía no han aceptado al Señor. El Señor espera por ti. El Señor tiene un lugar para ti, como dijimos al principio. No hay nada que se pueda interponer entre tú y Dios que solamente tú. Solo tú te puedes interponer entre tú y Dios. No hay condición económica, no hay condición física, no hay pasado lo suficientemente feo y alejado de Dios que el sacrificio de Jesús no pueda limpiar. No hay nada que nos pueda alejar de Dios, solamente nuestra propia decisión. Solo yo puedo decidir, o me acerco y acepto el mensaje de salvación, o sigo bajo la condena de esta enfermedad de muerte. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y podemos leer de tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque tú nos enseñas. Ayúdanos a poder ser dependientes de ti, Señor.
Ayúdanos realmente a tener una comunión constante contigo en oración y en buscándote por medio de tu palabra, Señor. Pero también te pido, Señor, que nos puedas hacer entender realmente tu evangelio, Señor. Te pido, Señor, porque por si hay alguien hoy acá que todavía no ha aceptado el sacrificio de Jesús, que está condenado por la enfermedad del pecado, Señor, que la luz de tu evangelio pueda alumbrar hoy, Señor. Que podamos entender que somos pecadores, que estamos alejados de ti y que vemos las consecuencias de ese pecado en nuestras vidas, con la soledad, con la depresión, con el sufrimiento, con el dolor, Señor. Todas estas cosas, consecuencias del pecado, tanto el pecado que está dentro de mí como el pecado que está fuera de nosotros, Señor. Pero hay una esperanza, hay una forma de salir de esto, hay una forma de reconciliarnos con nuestro Creador y con Dios, y es a través de la cruz, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que hay un camino de esperanza, y esa esperanza está en Jesús, en creer en ese sacrificio, Señor. Que podamos hacer a Jesús nuestro Señor, Señor, confesándolo con nuestra boca y haciendo a Jesús nuestro Señor para alcanzar la salvación, Señor. Que tu evangelio y tu espíritu realmente pueda hablarnos hoy, Señor. Y si hay alguien en el día de hoy que todavía no te ha aceptado, Señor, que no se vaya indiferente de acá, Señor. Que tu espíritu nos pueda confrontar con la verdad, Señor, y que podamos aceptar ese mensaje de salvación, Señor. Porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Gracias por este tiempo y gracias porque podemos compartir entre todos nosotros, Señor, y poder escuchar tu palabra y cantarte y tener este tiempo hermoso de comunión, Señor. Bendice lo que queda de día, en el nombre de Jesús. Amén.